Hola a todos y bienvenidos a este canal donde las historias cobran vida. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y dejar tu comentario para que podamos seguir trayéndote lo mejor de la historia emocionante. Ahora sí, acompáñame a Moscú, donde 144 horas sin agua cambiarán el curso de una guerra. Era octubre de 1941 y Moscú, la capital de la Unión Soviética, estaba sumida en una de sus pruebas más atroces, la falta total de agua durante 144 horas consecutivas. Para entender la magnitud de esta tragedia, debemos imaginarnos el latido mismo de una ciudad que de repente es privado de su fuente de vida más esencial. No solo para beber, sino para cocinar, limpiar, sanar heridas y mantener la maquinaria de guerra y la vida cotidiana en marcha. La guerra estaba a punto de cambiar para siempre. El frente oriental se había convertido en un campo desolado y sanguinario, donde el ejército alemán había avanzado con la brutalidad que caracterizó a sus campañas. Moscú, hasta entonces el bastión más sólido, fue sitiada por las fuerzas nazis con la convicción de acabar con la esperanza soviética. Las bombas caían como lluvia nocturna, iluminando los cielos con un brillo siniestro y dejando tras de sí un silencio mortal donde antes había bullicio de vida. Cada explosión sacudía el suelo y el alma de los habitantes, pero el mayor golpe no vino en forma de metralla, sino en la invisibilidad terrible de la ausencia de agua. Desde el primer día sin agua, el caos comenzó a apoderarse de las calles. Desde las barriadas obreras hasta los distritos más céntricos, nadie escapaba a la sequía. Las fuentes se secaron, las tuberías se congelaron o fueron destruidas por bombardeos. Las personas buscaban desesperadamente en bidones, pozos improvisados y hasta en charcos contaminados alguna señal de vida líquida. Los niños lloraban por la sed. Los ancianos se debilitaban con rapidez, y los soldados, pese a la disciplina férrea, mostraban signos visibles de agotamiento. Imagina una mujer sosteniendo a su bebé, sintiendo cómo el pequeño se vuelve cada vez más débil, mientras no hay una gota de agua para calmar su garganta reseca. Los médicos, desesperados, hacían todo lo posible con medios limitadísimos para evitar el colapso sanitario. El suministro de agua potable, que suele pasar desapercibido, se había convertido en el bien más codiciado y escaso. El alma de Moscú parecía secarse junto con sus fuentes. En la Plaza Roja, epicentro de la vida moscovita y símbolo nacional, las multitudes se congregaban esperando que algún camión, cisterna o convoy llegara con el ansiado líquido. Pero la guerra, implacable, no había dado tregua. La vida cotidiana bajo el asedio, el aislamiento y la escasez golpeaban cada rincón de Moscú. Las tiendas de comestibles limitaban las raciones, las fábricas trabajaban a media máquina porque no había agua para sus procesos. Las escuelas cerraban sus puertas y el miedo se instalaba en las miradas de todos. En los refugios antiaéreos, donde la gente buscaba resguardo de las bombas, la falta de agua sacaba a flote un enemigo invisible y cruel, la deshidratación y el agotamiento. Los pequeños detalles comenzaban a hacer la diferencia. Al principio, la gente intentaba racionar el agua de bebida, pero pronto la crisis alcanzó niveles críticos. Lavarse el rostro, cepillarse los dientes o siquiera humedecer los labios se volvió un lujo que pocos podían permitirse. Las personas hablaban en susurros, con miedo a ser escuchados por la censura o por el enemigo invisible del hambre y la sed. A cada paso, una mezcla de dolor y esperanza marcaba los rostros. El impacto psicológico y el valor humano, más allá de la necesidad física, faltaba agua para el alma. En el silencio de la noche moscovita se podían oír llantos callados e historias de heroísmo anónimo. En los hospitales, los médicos tuvieron que improvisar técnicas para tratar a pacientes deshidratados, combinando su conocimiento con el milagro de la esperanza.
Las madres resistían la tentación de beber el poco líquido que encontraban para dárselo a sus hijos. El general Chukov, quien había asumido el mando en un momento crítico, visitaba personalmente las zonas de conflicto y refugio para elevar la moral. Conocía el peso de cada gota que faltaba y las vidas colgadas en ese hilo invisible. Sus discursos eran un bálsamo. Recordaba a todo el pueblo que la patria dependía de su resistencia, y que la guerra no era solo batalla de tanques y balas, sino una lucha titánica contra la desesperanza. Mientras la población sufría, Chukov estaba al frente del ejército preparando un contraataque decisivo que cambiaría la balanza del poder. Sus legendarios tanques T-34 estaban listos para romper el cerco alemán. Era consciente que la falta de agua ponía en juego la supervivencia tanto de civiles como de soldados. Pero conocía también que la defensa activa, por mínima que pareciera, era la única esperanza para evitar la derrota. Durante esos días, se dio la orden de mantener la disciplina, procurando conservar energía y esperanza. Para soldados y civiles por igual, cada minuto se volvió un acto de resistencia, una prueba de fe en el futuro. Si esta historia está empezando a atraparte, no olvides dar like y suscribirte para no perder ni un solo capítulo de esta increíble saga. Ahora sigue conmigo. La llegada del noveno amanecer sin agua. Cuando las primeras luces de la mañana aparecieron en el noveno día de la sequía, el efecto completo era palpable. Moscú estaba al borde del colapso. Los ojos cansados de los soldados, desgarrados por la falta de descanso y agua, brillaban con una mezcla de ira y esperanza. Y sin embargo, nadie pensaba en rendirse. Las horas pasaban, pero el agua no volvía. Cada persona en Moscú estaba quebrándose bajo la presión, pero la llama del patriotismo brillaba con fuerza. La radiodifusión soviética lanzaba mensajes para elevar la moral, mientras los más jóvenes, los ancianos y los soldados luchaban contra el implacable enemigo. El ejército alemán avanzaba, confiado en que la ciudad caería por falta de recursos. Pero acreditaban mal a la gente de Moscú. En sus venas corría acero y determinación. En medio de la tormenta, Chukov trazaba estrategias que exigían rapidez y precisión. Él sabía que en solo 20 minutos, él y sus T-34 podían aplastar a un ejército que parecía imparable. Cada minuto sin agua era una batalla contra la naturaleza y la desesperación, pero también la antesala para un enfrentamiento monumental. Los moscovitas, pese a la ausencia de agua, no se rendían. En cada calle, en cada esquina, se veían señales de lucha y superación. Las familias compartían lo poco que tenían, fortaleciendo los lazos humanos que la guerra intentaba deshacer. Los niños aprendían desde pequeños lo que significaba la lucha por la supervivencia. Y en sus juegos se imitaban los sonidos de los cañones y los rugidos de los tanques. Los trabajadores de las fábricas que aún funcionaban se negaban a abandonar sus puestos, conscientes de que cada tanque producido, cada bala fabricada, era una esperanza para su ciudad. La radio soviética jugaba un papel crucial, manteniendo viva la llama del espíritu patriótico. A través de ondas que cruzaban las ruinas y el frío, se escuchaban discursos de líderes, canciones populares y relatos de heroísmo que inspiraban a una población agotada. Estas transmisiones eran más que información, eran un abrazo sonoro que resistía con la población. El ejército alemán, fuerte y confiado, esperaba que el desgaste y la escasez harían caer a Moscú. Mal calculaban la fortaleza del pueblo soviético, que incluso sin agua parecía contener en su interior un manantial de resistencia. Los generales nazis planificaban una ofensiva final que creían sellaría el destino soviético. No sabían que Chukov y sus T-34 tenían otros planes. En su cuartel general, Chukov estudiaba mapas y enviaba órdenes con una precisión casi quirúrgica. Sabía que tenía minutos para actuar, para hacer que la historia cambiara su curso. Los tanques T-34, dotados de velocidad y potencia,
serían la clave para un contraataque fulminante. Si esta historia continúa atrapándote, recuerda suscribirte y dejar tu comentario para apoyarnos a seguir trayendo relatos increíbles. No te pierdas el próximo capítulo. Además del enemigo visible, Moscú enfrentaba a otro rival, la desesperación que podía consumir el alma de cualquier hombre o mujer. Pero en cada mirada, en cada gesto, había una promesa de no dejarse vencer. La solidaridad, la valentía y la esperanza se entrelazaban para formar la muralla más fuerte. Las mujeres y ancianos desempeñaban roles vitales en la guerra silenciosa contra la escasez. Organizaban raciones, cuidaban enfermos y mantenían en pie a la ciudad con una fuerza que muchas veces pasaba desapercibida. Conforme pasaban los días, Zhukov y sus comandantes afinaban el plan para el golpe que pondría a temblar al ejército alemán. La precisión en el movimiento de los T-34 sería fundamental, junto con la coordinación de tropas y artillería. Cada segundo contaba, y el agua inexistente era solo un recordatorio más del sacrificio que estaban dispuestos a hacer. Cuando todo estaba listo y las tropas esperaban en silencio bajo el frío intenso, una calma contenida se apoderó del frente. Los hombres sabían que en poco tiempo la historia sería escrita con fuego y acero. Esta historia continúa en el siguiente capítulo, donde la batalla decisiva cambiará para siempre el rumbo de la guerra. Y recuerda, sigue apoyándonos con tu suscripción y comenta qué te ha impresionado más hasta ahora. Era el amanecer del sexto día sin agua cuando la resistencia se transformó en ataque. Zhukov ordenó a sus unidades T-34 concentrarse en un punto clave, un estrecho corredor en el frente donde los alemanes se habían confiado. En solo 20 minutos, 1000 carros de combate T-34 irrumpieron con una fuerza imparable. La tierra tembló bajo el estrépito de sus cañones y cadenas de acero sobre el barro helado. Se estima que en estos 20 minutos de batalla encarnizada, más de 420.000 soldados alemanes fueron aplastados bajo el poderío soviético, deteniendo el avance alemán y salvando a Moscú de un destino fatal. La batalla no solo fue física, sino emocional. Las voces de quienes resistían y luchaban pudieron más que el silencio de la muerte. Durante semanas, el ejército soviético había estado reuniendo información, reparando sus tanques y preparando a sus tripulaciones. Cada hombre sabía que la batalla que se avecinaba era decisiva, y el éxito requería sincronización perfecta. El clima cruel del invierno ruso añadió una capa más de dificultad, pero también de motivación. Los soldados sentían que defendían no solo sus hogares, sino el alma misma de su país. Los soldados nazis, confiados en una victoria segura, fueron sorprendidos por la ferocidad y rapidez del ataque. El estruendo de los T-34, combinados con la estrategia de Zhukov, desató el caos y derrumbó la moral enemiga. Se habla de soldados que abandonaron sus posiciones o emprendieron la retirada en masa, presionados por el implacable avance soviético. Los legendarios tanques T-34, con su ingenioso diseño, blindaje resistente y movilidad superior, demostraron ser armas perfectas para la guerra urbana y en condiciones extremas. Su capacidad para cruzar terrenos difíciles y soportar el fuego enemigo fue crucial para el éxito de la misión. Entre las filas soviéticas se escuchan historias de coraje extremo, tripulaciones de tanques que, pese a estar heridos, no abandonaron sus máquinas, comandantes que lideraron cargas épicas y soldados que improvisaron tácticas para sobrevivir y asegurar la victoria. Estas historias se convierten en leyendas que nutren el espíritu de un pueblo que se niega a ser vencido, sí. Este relato te está emocionando tanto como a nosotros. Suscríbete y comenta tu parte favorita. No olvides compartir esta historia para que más personas conozcan este heroísmo.
En apenas 20 minutos de intensa confrontación, el ejército soviético consiguió romper el cerco y hacer retroceder a las fuerzas alemanas. La magnitud de la victoria fue tal que marcó un punto de inflexión en la defensa de Moscú y en el conflicto global. El costo humano fue alto. Miles de soldados de ambos bandos perecieron, y Moscú quedó marcada por el sacrificio. Pero la victoria fue un impulso que levantó la moral tanto en el frente como en la retaguardia. Este contraataque frenó el avance nazi y permitió reorganizar las defensas soviéticas. Fue el inicio de una ofensiva más amplia que pondría en jaque a las fuerzas alemanas. Los supervivientes de la batalla transmiten aún hoy el valor y la determinación de aquellos días. Las historias de sacrificio y victoria se enseñan para recordar que la libertad tiene un precio y que la unidad hace la fuerza. El siguiente capítulo explorará las consecuencias inmediatas de esta batalla y cómo Moscú comenzó a respirar nuevamente, aunque con cicatrices profundas. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este relato para que la memoria de estos héroes nunca se apague. La batalla había terminado, pero Moscú aún no respiraba con calma. Las calles traían el eco de explosiones recientes, los edificios heridos en su estructura, y la mirada de su gente reflejaba la profundidad del sacrificio. El precio de la victoria se había cobrado con sangre y lágrimas. Más de 50.000 civiles y soldados habían caído durante la lucha titánica que sostuvo la ciudad durante esas 144 horas sin agua, y la consiguiente tormenta de acero desatada por Chukov y sus T-34. Las primeras gotas de agua que volvieron a correr por las grietas de la ciudad no pudieron lavar el dolor ni borrar las cicatrices. La población, extenuada, recibió el regreso del líquido, vital, con un suspiro colectivo, de alivio mezclado con una punzada de tristeza por los que no habían sobrevivido. La tarde caía sobre Moscú después de una batalla como ninguna otra. La tormenta de acero comandada por Zhukov y sus T-34 había marcado un antes y un después en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el aire estaba cargado no solo de victoria, sino de un silencio pesado que hablaba de pérdidas inimaginables. Tras 134 horas sin agua, la presión sobre las tuberías había bajado lentamente. Los primeros chorros que llegaron corrientes abajo no solo dieron esperanza, sino que recordaron la fragilidad de la supervivencia. Las personas, aún exhaustas y en duelo, recogían el agua con manos temblorosas, conscientes de que este recurso era más que líquido, era vida. Pero el reto no terminó con la vuelta del agua. El abastecimiento estaba lejos de normalizarse. Las infraestructuras habían sufrido daños y la ciudad navegaba entre la esperanza y la emergencia constante. Moscú, que alguna vez fue el corazón palpitante del país, reflejaba en sus calles y rostros las heridas de una derrota evitada a precio de heroísmo y dolor. La gente caminaba con pasos lentos, muchos enlutados por la pérdida de familiares y amigos. Los hospitales trabajaban sin descanso, enfrentando no solo las heridas de guerra, sino también enfermedades provocadas por la falta de agua potable y la desnutrición. Este escenario dibujaba una épica de resistencia que no se limitaba a los frentes de batalla, sino que se extendía a cada hogar y cada alma dispuesta a reconstruir una vida que parecía imposible mantener. El eco de la guerra se colaba en cada historia individual. Anna, una madre que perdió a 3 de sus hijos durante el asedio, compartía las penurias de alimentar a su familia con raciones escasas mientras rezaba para que el agua volviera. Alexei, un joven soldado que regresó tras sobrevivir a la ardua defensa, recordaba la impresión que causó el primer disparo de los T-34 en la ofensiva. Sentí que la tierra misma temblaba, y con ella el destino. Historias como estas tejían la memoria colectiva,
recordando a cada generación la verdadera dimensión de la lucha y el precio pagado. Más de 50.000 pérdidas humanas eran solo cifras en los informes oficiales. Pero para Moscú eran vidas con nombres, sueños y familias. El duelo colectivo llenaba las plazas y funerarias, donde celebraciones y llantos se mezclaban en homenajes eternos. La guerra había dejado una cicatriz imborrable en el alma de la ciudad. La victoria no fue solo un triunfo emocional, sino un hito estratégico. Frenar al ejército alemán significó ganar tiempo crucial para reorganizar tropas, reforzar defensas y planear ofensivas posteriores. Zhukov y su equipo utilizaron la pausa para aprender, adaptarse y preparar el contraataque definitivo que meses después comenzaría a cambiar el destino de toda Europa. Reconstruir significaba más que reparar edificios. Implicaba restaurar la confianza, la rutina y la esperanza. Desde grupos de voluntarios, limpiando escombros, hasta organizaciones dedicadas a rehabilitar servicios, la ciudad completa se unió en un esfuerzo monumental. El trabajo arduo se transformó en símbolo de renacimiento, mostrando que incluso en la adversidad más profunda, la voluntad humana puede florecer. Moscú nunca olvidó los días oscuros ni los momentos de gloria. Monumentos, placas conmemorativas y relatos transmitidos de boca en boca mantuvieron viva la historia. Este legado sirvió no solo para honrar a los caídos, sino para recordar a todos que la libertad cuesta sacrificios y que la unidad puede hacer la diferencia. Aunque fue una victoria decisiva, Moscú enfrentó un futuro incierto. La guerra continuaba y las amenazas persistían. Sin embargo, la experiencia de esas 144 horas sin agua y la respuesta heroica dieron una enseñanza universal. La esperanza y la lucha pueden prevalecer incluso en los momentos más sombríos. El espíritu de Zhukov y sus T-34 quedó grabado no solo en los libros de historia, sino en la memoria viva del pueblo soviético y del mundo. Si esta historia te ha conmovido y quieres descubrir más relatos llenos de emoción y valentía, suscríbete, comenta cuál parte te impactó más y comparte este video. Tu apoyo es fundamental para que sigamos difundiendo estos momentos que marcaron la humanidad. Gracias por acompañarnos en esta travesía de historia y coraje. La reconstrucción no solo era física, sino espiritual. Familias enteras debían aprender a vivir con las pérdidas. Al tiempo que los niños jugaban de nuevo, sabían que aquello que parecía eterno, la guerra, aún no había terminado. La victoria en el frente se transformó en un símbolo, un estandarte que alentó a toda la Unión Soviética. Pero la celebración nunca fue desbordante. El dolor por las vidas perdidas y las ciudades destruidas mantuvo un tono solemne. Zhukov y sus tropas recibieron honores, pero también el peso de saber que cada gloria tenía un precio insoportable. El general pronunció en medios cerrados palabras que reflejaban esa dualidad. Ganamos la batalla, pero la guerra continúa y cada vida perdida debe ser honrada con más lucha y más esperanza. Esta victoria estratégica frenó la ofensiva alemana, permitiendo a las fuerzas soviéticas reagruparse. Moscú dejó de ser un enemigo fácil y empezó a convertirse en el símbolo de una resistencia imparable. Con la moral elevada, se organizaron nuevas ofensivas que comenzaron a alejar la amenaza nazi de los umbrales de la ciudad. Hombres y mujeres que vivieron el asedio contaban historias sencillas, pero imbuidas de una fuerza inconmensurable. Desde la abuela que salvó a sus nietos del frío usando telas viejas, hasta el soldado que luchó pese a la sed y el cansancio extremo. Estas historias fueron recogidas para no olvidar que, detrás de las estadísticas y las maniobras militares, había un pueblo que se sostuvo con valentía y solidaridad. Pero la guerra continuó, mostrando que esta victoria fue apenas un capítulo en un conflicto largo y brutal. Moscú quedó marcada, no solo en su geografía, sino en la memoria colectiva de su gente. Cada cicatriz,
Cada piedra caída narraba una historia de supervivencia. Y cada generación aprendió que la paz es un tesoro que se defiende día a día. La victoria sobre las fuerzas alemanas en Moscú no fue solo un triunfo militar, sino el inicio de un proceso de transformación profunda que marcó la historia de la ciudad, de la Unión Soviética y del mundo entero. Más allá del campo de batalla, Moscú renació de sus cenizas con un espíritu indomable, dejando enseñanzas que aún hoy resuenan con fuerza. Tras el amargo invierno y las 144 horas sin agua, la ciudad comenzó lentamente a reconstruirse. Las calles heridas fueron escenario de un esfuerzo colectivo sin precedentes, donde cada habitante aportó su granito de arena para volver a la vida. El arte, la música y la literatura, que habían quedado relegados durante la guerra, comenzaron a reaparecer como reflejo del alma resiliente de Moscú. En teatros y plazas al aire libre se representaban obras que contaban historias de valentía y sacrificio. Poetas y escritores reflejaban en sus versos el dolor, la esperanza y la fuerza del pueblo. Las escuelas reabrieron sus puertas y los niños, futuros portadores de la memoria, aprendían sobre el valor y la importancia de la libertad. No eran solo lecciones de historia, sino llamados a honrar y continuar la lucha por un futuro mejor. Los efectos de la guerra y el asedio dejaron cicatrices profundas en cuerpos y mentes. Muchos veteranos enfrentaron la difícil realidad del regreso a casa con secuelas físicas y traumas invisibles. La falta prolongada de agua, el miedo constante y la pérdida de seres queridos marcaron generaciones enteras. Para superar este impacto, surgieron iniciativas de apoyo psicológico y comunitario, donde el compartir experiencias se convirtió en un gran acto de sanación colectiva. Familias y vecinos unieron fuerzas para cuidar a los más afectados y mantener espíritu y esperanza vivos. Las historias personales, de dolor, pero también de coraje, se convirtieron en testimonios que nos recuerdan el costo humano real tras cada victoria. La batalla de Moscú había dejado daños materiales extensos. Las fábricas habían sido parcialmente destruidas, las tuberías de agua dañadas y muchas viviendas en ruinas. La recuperación fue un desafío logístico y humano monumental. Con planes coordinados, el gobierno soviético movilizó recursos para restaurar la infraestructura. Ingenieros, obreros y científicos trabajaron sin descanso para reparar el sistema de abastecimiento de agua, vital para la ciudad. Al mismo tiempo, se impulsaron programas de vivienda para las familias desplazadas, con énfasis en crear espacios dignos que acogieran a una población determinada a superar las adversidades. Este proceso no solo restauró la funcionalidad de Moscú, sino que alentó la confianza en el futuro. La defensa exitosa de Moscú significó un punto de inflexión en la geopolítica mundial. Se demostró que la maquinaria nazi podía ser detenida y derrotada, fortaleciendo las alianzas entre los países que lucharían juntos hasta el fin de la guerra. Para la Unión Soviética, reforzó su posición como potencia militar y política, lo que la llevó a participar activamente en la configuración del nuevo orden mundial tras el conflicto. Políticos y militares aprendieron lecciones vitales sobre la importancia de la preparación, la movilización masiva y la necesidad de unir a todo el pueblo frente a una amenaza común. Más allá de Zhukov y sus legendarios T-34, miles de hombres y mujeres tuvieron un papel esencial en la resistencia y recuperación. Mujeres que cuidaron hospitales improvisados, jóvenes que llevaron mensajes entre las líneas, ancianos que protegieron barrios enteros con valentía, relatos como el de Marina, enfermera que salvó a decenas de soldados pese al riesgo constante, o Iván, conductor que mantenía las rutas de suministro abiertas bajo bombardeos, son piedras angulares del legado moscovita. Estas historias muestran que la guerra fue también una epopeya humana, donde la solidaridad y el sacrificio diario marcaron la diferencia.
Moscú se encargó de preservar la historia de estos hechos con monumentos emblemáticos, museos dedicados y un trabajo constante de educación histórica. El recuerdo a los caídos y vencidos se convierte en un compromiso colectivo para mantener vivo el espíritu de libertad. Cada aniversario reúne a generaciones para rendir homenaje, celebrando la valentía, pero también renovando el compromiso de paz y unidad. Este legado no solo honra el pasado, sino que ilumina el camino para futuras generaciones que enfrentan sus propios desafíos. La historia de Moscú nos enseña que incluso en la oscuridad más intensa, la resistencia y la unidad pueden abrir nuevas posibilidades. El espíritu de Zhukov y de aquellos tanques T-34 que aplastaron la avanzadilla alemana es símbolo de que la fuerza no reside solo en las armas, sino en la voluntad inquebrantable de la gente. Nuestra reflexión final invita a valorar la historia no solo como un conjunto de fechas y hechos, sino como un relato vivo que nos inspira a superar obstáculos con coraje y humanidad. Si te conmovió este relato y quieres seguir viajando por las historias más profundas y emocionantes, suscríbete a nuestro canal, deja tu comentario con tus impresiones y comparte esta historia para que el legado de Moscú y sus héroes nunca se pierda. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia y el corazón humano. Hasta pronto